Bienvenidos a todos y todas a un nuevo video de mi canal Tip Histórico. Si vos pensás que este video te puede ayudar a hacer aprobar historia en la escuela o en la universidad, y si además te gusta el contenido que comparto, por favor no dejes de suscribirte debajo y de compartir este video con quien vos pienses que lo necesite. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los contenidos más importantes de historia mundial del siglo XX y me refiero a los regímenes totalitarios. ¿Qué son los regímenes totalitarios? Bueno, son todos aquellos regímenes, aquellas doctrinas y formas de gobierno totalitarias que se implementaron a lo largo del siglo XX en países europeos, también asiáticos y americanos. Algo a resaltar antes de empezar a definir qué es lo que entendemos por regímenes totalitarios es que estos son atemporales. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del periodo histórico, los regímenes totalitarios se pueden dar en todos los continentes y también en todas las épocas de la historia. Podemos encontrar regímenes totalitarios en la edad antigua, media, moderna, contemporánea, pero con diferentes nombres. Y como su nombre lo va a dejar bien en claro, los regímenes totalitarios son aquellas formas de gobierno que buscan el control total y la cobertura absoluta de todos los ámbitos de su país. Y me refiero a la educación, a la economía, política, sociedad, cultura y también el arte. ¿Por qué? Porque lo que buscan es la censura y el unipartidismo, que ellos sean los únicos regímenes que van a gobernar este país. Los regímenes totalitarios se caracterizan por tener una ideología autoritaria y una ideología unipartidista, antidemocrática y por supuesto totalmente conservadora desde el punto de vista político. Cuando hablamos de regímenes totalitarios del siglo XX podemos nombrar algunos ejemplos más famosos, más renombrados, como por ejemplo es el caso del régimen stalinista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que José Stalin gobernó desde el año 1924 hasta el año de su fallecimiento en 1953. Posteriormente nos encontramos con Benito Mussolini en Italia, que gobernó a partir de 1922, año en que se dará la marcha sobre Roma, hasta el 45, en donde finalmente perderá la Segunda Guerra Mundial de la mano de su compañero, colaborador y otro líder totalitario, Adolf Hitler, quien gobernó Alemania entre el 33, cuando va a ser nombrado primer canciller, y el año 45, el 30 de abril del año 45, en donde él finalmente va a terminar con su vida en esta versión oficial de la historia, en donde se suicida en su búnker en Berlín cuando los soviéticos ya tomaron la ciudad de Berlín, ya sitiaron la ciudad de Berlín. Y otro régimen totalitario que no quiero dejar de nombrar hoy, pero más adelante le dedicaremos un video, es el régimen franquista de la mano de Franco, que gobernó España después de la Guerra Civil Española hasta su fallecimiento en el año 1975. Como se darán cuenta, todos estos regímenes totalitarios lo que tienen en común es una larga durabilidad en sus regímenes. Es decir, a no ser porque perdían la guerra, solamente la muerte lo podía sacar del gobierno y del poder. Una de las características a resaltar de estos gobiernos dictatoriales, además del control absoluto y de la censura que habrá sobre la población, es que son regímenes que no les tiembla el pulso a la hora de utilizar la violencia como recurso para el control y la censura. ¿Qué quiero decir con esto? Se caracterizaron por ser regímenes totalmente violentos, que hicieron uso y abuso de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales y también, si era necesario, de las fuerzas parapoliciales. Los testimonios más duros y cruentos de estos regímenes totalitarios del siglo XX son el Holocausto judío, el terrible Holocausto judío ocurrido durante la década del 30 y 40 en la Alemania nazi, y también los crímenes de guerra de Stalin. Los crímenes del stalinismo han sido soberbios respecto al uso y la metodología de la violencia, terriblemente sanguinarios. Stalin fue una persona totalmente que hizo abuso de su poder, y quiero ser muy cuidada en esto que digo porque entiendo que YouTube es un canal masivo y que lo puede ver cualquiera a lo largo y ancho del mundo, pero la realidad es que los crímenes de guerra del stalinismo se han cobrado más víctimas que cualquier otro crimen de cualquiera de los otros dictadores que mencioné antes. Como la historia la escriben los que ganan, y José Stalin ha ganado la Segunda Guerra Mundial y Rusia ha sido comunista hasta hace muy pocos años, no trascendieron muy fácilmente los delitos cometidos por Stalin y todos sus secuaces. Estamos hablando de millones y millones de víctimas que, si no se sumaban al Partido Comunista, iban a pagar con la muerte, tal como sucedió en la década del 70 con Mao Zedong en China. También otro de los crímenes, uno de estos líderes más sanguinarios y más violentos, es Franco en España. España va
a vivir una dictadura muy muy larga de 36 años, en los cuales se va a pagar con mucho miedo, con muchísima represión. El régimen de Franco era sumamente violento y muy astuto a la hora de perseguir a los demás. Muy astuto en el sentido de que, como su nombre lo indica, los regímenes totalitarios estaban en todos los ámbitos de la sociedad. Escaparse de ellos era prácticamente imposible. Aquellos que tenían suerte y tenían un mango en el bolsillo se podían pagar un pasaje a otro país, limítrofe, más lejano, más cercano. Pero la realidad es que los que pudieron escaparon y los que no la pudieron contar tan fácilmente. Ojo, quiero dejar algo muy en claro, que cuando hablo de los crímenes de guerra de Stalin y de Mao Zedong, no estoy hablando mal del comunismo, estoy hablando mal de estos dos representantes, de estos dos líderes, ¿sí? No metamos a todos en la misma bolsa, no estoy diciendo que el comunismo traiga consigo necesariamente una violencia desencadenada e injustificada, solo digo que el abuso del poder, tenga la bandera ideológica y política que tenga, es totalmente nefasto y ha trascendido en crímenes de lesa humanidad terribles en los últimos siglos de la historia humana. Lo interesante de los regímenes totalitarios del siglo XX es ver cómo pudieron movilizar a las masas de una manera tan sencilla. ¿Y por qué logran movilizar a las masas? Y con esto me refiero al clamor popular de su pueblo. Bueno, porque cuentan con líderes carismáticos. Desde la perspectiva del siglo XXI, Hitler no nos parece carismático, Franco no nos cae simpático, pero en aquella época resultaba ser atractivo para el pueblo por su oratoria, su manera de hablar y de dirigirse para todas las clases sociales. Y la realidad es que también logran este apoyo popular porque crean una idea de enemigo de la nación. Le inventan un enemigo a la patria y por eso se exacerban los nacionalismos. El nacionalismo es ese amor exacerbado, exagerado hacia la patria, hacia la bandera de uno, y por esa patria y esa nación y esa bandera uno puede hasta morir y dar su vida y también matar. En el caso del nazismo, el chivo expiatorio será el pueblo semita, es decir, los judíos, y esto se traduce en el terrible holocausto que les mencioné anteriormente. Y justamente para controlar absolutamente todos los sentidos de un país y de una nación, no van a tener ninguna clase de reparos a la hora de utilizar la violencia y el terror. Atacan a inocentes para generar el terror en toda la población y de esta manera será más fácil controlar a todos los ciudadanos, sean extranjeros, naturalizados. Y justamente los regímenes totalitarios, sus líderes y sus actores sociales involucrados no van a tener ninguna clase de reparo a la hora de utilizar el terror para dirigirse a su pueblo. A través de la matanza de inocentes, a través de la represión y persecución sistemática del que opina diferente o es diferente, lo que logran es sembrar el miedo en la sociedad. Miedo que van a utilizar como una excelente herramienta de control. Por supuesto que una vez finalizados los regímenes totalitarios, ya sea por la finalización de la Segunda Guerra Mundial o ya sea por la muerte de sus líderes, muchos filósofos, autores y políticos han estudiado las características de estos regímenes. Y hoy me voy a detener a hablar de Hannah Arendt, o Hannah Arendt, depende cómo se pronuncie su apellido. Hannah Arendt fue una filósofa y politóloga de origen judío que va a analizar las características de los regímenes totalitarios que sufrió su continente a lo largo del siglo XX. Los aportes de Hannah Arendt son muy valiosos respecto al posicionamiento político y respecto al análisis ideológico de los regímenes totalitarios. Y ella particulariza en esto, que los regímenes totalitarios se adueñan de la política y quitan la dicotomía privado o público. Ya no existe lo privado. Lo privado va a dejar de existir con Stalin, con Mussolini, con Hitler, con Franco, porque todo va a ser de dominio público. Todo va a ser de dominio de la política, del Estado. Y como el Estado son ellos, paradójicamente, esta idea que proponen los regímenes totalitarios de todo es política, en realidad no es así, es una paradoja. Todo es política si lo controlan ellos. Paradójicamente, el debate queda anulado, la libertad de ideas queda anulada, la libertad de expresión, de religión, queda totalmente anulado, ¿no es cierto? Entonces, paradójicamente, como dice Hannah Arendt, estos regímenes totalitarios dicen que todo es político. Sí, claro, siempre y cuando ellos sean la política y ellos estén detrás de esa bandera que agitan.
Por supuesto que de regímenes totalitarios podemos estar hablando todo el día. Hay mucha bibliografía, hay muchos documentales. Sin embargo, creo que esta es una suerte de introducción y de reflexión hacia el tema. Por supuesto, como siempre les digo, no se queden solamente con este video, indaguen, busquen, lean. Es interesante ver los documentos históricos de aquella época, los documentales filmados o los documentos escritos que nos han dejado. Testimonio de esto son los campos de concentración, el de Auschwitz, por ejemplo, que aún sigue en pie y que se puede visitar si llegas a este país europeo. Y tal vez el más trascendido o tal vez el favorito, entre comillas, porque nada puede ser favorito teniendo en cuenta que están en un contexto de violencia extrema de nuestros estudiantes, el que al adolescente le suele atraer es el diario de Ana Frank. Esta niña, Ana Frank, de origen judío, que tuvo que ser junto con su familia recluida en el altillo de un almacén de un amigo de sus padres para que los nazis o la Gestapo no se los lleven por ser judíos, escribe en su diario todos los días lo que es vivir escondida, lo que es vivir en susurros, en un cuarto pequeño, todos los miembros de su familia, su madre, su padre, sus hermanitos, lo que es vivir escondida esos tiernos 12 años. Lamentablemente, Ana Frank con toda su familia será masacrada. Sin embargo, su diario nos queda como testimonio de esta trágica época que caracterizó al siglo XX.